Muy buenos días, estimados estudiantes. Hoy voy a retroalimentar un poco más acerca del artículo de opinión que habíamos trabajado la semana anterior, la semana 19. Muy bien, como aquí verán, quien les habla es la profesora Lizeth Ramírez y vamos a comenzar entonces a recordar un poco acerca del artículo de opinión que se les dejó como producto de la semana 19. Muy bien, vamos a esta diapositiva donde dice, profesora, eso yo, ¿cómo escribir un artículo de opinión? Y me hace pregunta, ¿artículo de opinión? Tengo una idea. A ver, pero ¿qué elementos tiene el artículo de opinión? Dice la profesora, bueno, tienes la tesis. ¿Qué entiendes por tesis? La niña se pregunta, no sé, una tesis. Se me vienen muchas ideas. Muy bien, anda recordando. Y la pregunta también sería aquí, ¿qué o cómo puedo fundamentar esa tesis, esa opinión? Y finalmente, ¿cómo cierro ese artículo de opinión? Muy bien, todas esas preguntas vamos a responder en las siguientes diapositivas. Bien, en primer lugar tenemos el artículo de opinión. Pero, ¿qué viene a ser el artículo de opinión? Muy bien, el artículo de opinión viene a ser un texto en el que una persona conocedora del tema expresa su punto de vista, su opinión, con argumentos que la respaldan, o sea, con sus razones. Muy bien, generalmente lo hace sobre un asunto de actualidad. Su principal intención es orientar la opinión del lector y persuadirlo, lo va a convencer de sus ideas. Muy bien, continuemos. Ahora tenemos nuestras características. Bien, vamos entonces con nuestras características. Tenemos, la primera característica nos dice que es subjetivo. Subjetivo porque expresa una opinión personal, algo que está dentro de mí, mi pensamiento, ¿no? ¿Qué es lo que pienso yo acerca de algo? Además, también se presenta en primera persona, es decir, siempre voy a dar a conocer mi opinión como yo. Yo pienso esto, yo creo esto, yo digo esto, yo afirmo esto. Muy bien, ahora vamos nosotros a las características. Comencemos. La primera característica me dice que es subjetivo. Correcto, lo subjetivo significa que yo voy a expresar mi opinión, lo que yo creo, lo que yo pienso, lo que yo percibo de otras cosas que suceden o de lo que yo me entero, mi propia opinión. Y se presenta también en primera persona. ¿Qué quiere decir primera persona? Quiere decir que yo voy a expresar en el pronombre yo. Yo pienso, yo creo, yo afirmo, yo sustento. Otra característica tenemos que puede respaldarse en otros autores, casos específicos, ejemplos, datos, cuadros estadísticos que también podrían apoyarnos, pero en esta ocasión yo les sugiero siempre cuando uno comienza, siempre trate de trabajar sus razones. Si es necesario buscar, sí, claro, si tú deseas investiga más, porque sería muy bueno en internet o en los diferentes libros, algunas opiniones de otros autores que coincidan con la tuya, con tu opinión. Sería muy importante, pero también para ello es importante saber citar. Y en esta ocasión no te voy a enseñar a citar, pero sí en otro vídeo te voy a enseñar a cómo debes citar en fuentes de investigación. Muy bien, continuamos con la tercera característica. Voy con mi lapicito por acá. Bien, tengo el lenguaje debe ser formal y adecuado para el público que lo leerá. El lenguaje debe ser formal, un lenguaje que no debe ser vulgar, un lenguaje que debe hablar palabras muy, digamos, correctas, rebuscadas. Un lenguaje también que, aparte de ello, se adecue al público. Como dijimos, íbamos a dirigirnos al público, a los adolescentes liceístas. Bueno, no del todo tan serio, pero podríamos mejorar nuestra forma de expresar de repente utilizando algunos sinónimos
porque es importante que los jóvenes también aprendan a hablar cada vez mejor, a corregir su vocabulario. Muy bien, continuamos ahora con la siguiente característica. Tenemos entonces, a ver, siguiente. Se puede usar palabras como yo opino, pienso que, en mi opinión, mi punto de vista. Bueno, eso tendría que ver con la primera persona, ¿correcto? Muy bien. Continuamos entonces, la siguiente característica es presenta. La siguiente característica es, muy bien, la siguiente característica tenemos, voy a señalarlo acá, presenta uso de conectores de causa. Claro, porque voy a relacionar las ideas que voy a argumentar, las voy a relacionar justificando, ¿no?, mi opinión. Entonces, de hecho, que voy a utilizar los conectores de causa, como porque, ya que, debido a, y otros más que nos puedan ayudar a enlazar estas ideas. Su extensión debe ser más o menos fija, esa es la otra característica. El texto se presenta en una sola página. Ese es el artículo de opinión. Muy bien. Vamos a continuar. Esta es la parte de la teoría. Bien, continuemos entonces. Tenemos ahora la estructura de un artículo de opinión. Y bueno, al inicio verán ustedes ahí, antes de pasar a lo que es la parte del artículo de opinión, tenemos que para cuando vamos a redactar nuestro artículo de opinión, tenemos que señalar el título, ¿ya? El título que debe contener la idea, la cual nosotros de alguna manera vamos a tratar de cautivar desde un inicio a nuestro lector, ¿no? Debe ser impactante, debe ser llamativa, debe ser atractiva para el lector, el título, y debe contener obviamente el tema. Y el autor, pues, viene a ser la persona quien está creando este artículo de opinión. Pero pasado a esto, vamos nosotros ahora a la estructura de un artículo de opinión. Y tiene tres partes. Bien, tenemos las siguientes partes, vamos a seguir señalando. Tenemos el inicio, el desarrollo y el cierre. Cada una de estas partes se desarrolla de esta manera. En el inicio tenemos la postura. ¿Y qué viene a ser acá la postura? La postura nos dice que es la posición o actitud del autor frente a un tema específico, es decir, su opinión. ¿Qué opinión tiene frente a la temática que se habla? Frente también a la situación problemática. Ahora, seguimos otra pauta. Dice, ¿cómo iniciarás tu texto? ¿Cuál es tu postura? Lo que debes hacer es introducir el tema con una pregunta. Bueno, muchas veces se puede dar de esa manera, o una anécdota, o una cita textual. Plantea tu opinión de forma clara, directa y utilizando la primera persona. Esa es la manera como tú tienes que decir tu postura, de forma clara, directa, utilizando siempre la primera persona, yo, ¿correcto? Muy bien. Pasamos ahora a la segunda parte. La segunda parte tiene que ver ahora con el desarrollo. Y el desarrollo contiene los argumentos. En los argumentos, ya decirse las razones que justifican o que sustentan, que respaldan mi opinión, es el conjunto de datos, casos o ejemplos, citas que se presentan para respaldar la postura del autor. Entonces es muy importante estos argumentos porque yo puedo pensar muchas cosas, puedo lanzar muchas ideas, pero si no sé cómo sustentar, si no tengo el respaldo de mis argumentos, mi opinión no vale. Y continuando, dice, ¿con qué argumentos sustentarás tu opinión? Redacta tus argumentos uno por uno. Yo te aconsejo cada argumento un párrafo, ¿no? Cada argumento que quieras dar a conocer o respaldar en un párrafo. Ahora, relaciónalos con tu opinión usando conectores de causa, por qué, ya que, debido a, etc. Tratemos siempre de usar estos conectores. Bien, también dispone tus ideas de menor a mayor importancia. La más contundente debe quedar al final para que sea fácilmente recordada. Entonces siempre tenemos que nosotros tratar de que nuestros argumentos de alguna manera darle ese
orden de importancia, ¿no? De las que tienen un poquito menos a las que tienen más importancia, ya que el último argumento va a ser una forma de darle el énfasis al respaldo que le doy a mi opinión. Muy bien, continuamos entonces ahora con la última parte. En la última parte voy a mi lapicito para poder señalarles. Muy bien, tenemos acá el cierre. En el cierre contiene pues la conclusión, y la conclusión viene a ser un resumen de la postura del autor. La pregunta es, ¿cómo finalizarás tu texto o cuál es la conclusión? Para ello respondemos, escribe tu conclusión haciendo una síntesis de tus argumentos en una sola idea de la que quieres convencer al lector. También quiere decir reafirmar tu opinión o tesis. Es de alguna manera volver a decir tus argumentos, pero de una forma muy sintetizada, como dice, en una sola idea, la cual va a reafirmar nuevamente lo que tú has opinado en un inicio. Entonces, con ello tú concluyes tu texto argumentativo, o en este caso, tu artículo de opinión. Continuemos. Muy bien, chicos, ahora después de haber analizado, leído y conocido un poco más acerca del artículo de opinión, vamos ahora a trabajar nuestro artículo de opinión. Y te voy a apoyar con un ejemplo muy sencillo. Muchos estudiantes me han preguntado, profesora, ¿cómo puedo hacer para construir mi artículo de opinión? No entiendo la clásica. Pero sé que entienden, solo que se confunden un poco a veces con terminologías, con conceptos nuevos, en fin, y a veces también están saturados de muchas tareas. Bueno, pero hay que tratar de hacer las cosas más sencillas, y no por más sencillas que sean, no pueden ser más complejas, ¿correcto? Toda idea compleja comienza una idea simple. Eso sí, recuérdenlo siempre. Muy bien, entonces vamos al reto. El reto de la semana 19 fue: a partir de nuestra diversidad, ¿de qué modo podemos construir relaciones basadas en el respeto, el diálogo y la valoración mutua entre cada uno de nosotros en nuestro colegio Liceo Trujillo? Bueno, ese fue el reto planteado para mi institución. Y bueno, podría adaptarse a cualquier otra institución también. Entonces, en ese reto se hablaba de que nosotros veamos la forma de cómo podemos trabajar estas relaciones basadas en el respeto, el diálogo y la valoración mutua, para de alguna manera solucionar el problema del rechazo, la desvaloración de la diversidad cultural. Entonces se me ocurre que el título podría ser Respeto y valoración a nuestra diversidad cultural. Bien, yo creo que quien lo lea va a decir, qué bueno, qué importante, qué atractivo es saber que hay personas que respetan y valoran nuestra diversidad cultural. ¿No es cierto? Bien, continuemos. Entonces, aquí voy a señalarles con mi lapicito que en primer lugar tenemos que tener en cuenta en lo básico de nuestro texto el título. Bien, pero tenemos que trabajar ahora el desarrollo de esas tres partes que tiene el artículo de opinión. Ahí me faltó algo más. Bueno, ustedes lo pueden agregar el nombre el nombre y apellido, ¿no?, del autor, que en este caso van a ser ustedes quien crea este artículo de opinión. A mí no me alcanzó el espacio porque, bueno, ya no alcanzó ahí, ¿no? El espacio está muy pegadito. Pero bueno, esperemos que traten ustedes de observarlo y apreciarlo. Bien, tenemos también, entonces les decía, la estructura del artículo de opinión. Y comenzamos por el inicio. Y en el inicio les había dicho a ustedes que está la postura o opinión. Pero antes de eso, es importante, muy importante, que ustedes primero deben reflejar la realidad problemática que existe, digamos, en la coyuntura que estamos viviendo. Entonces, ¿qué tiempo estamos viviendo? Se me ocurrió en tiempos de pandemia. Entonces leo ahí, dice, en tiempos de pandemia e incertidumbre, vemos en las noticias día a día situaciones de intolerancia, rechazo y discriminación a personas por su diversidad cultural. Me detengo ahí. Hasta ahí lo que hago yo es observar de una manera muy resumida, sí, por lo mismo de lo que les estoy mostrando, porque podríamos ampliarlo más.
estoy mostrando la problemática que surge en mi realidad como país. Preocupante, ¿verdad? Es una realidad la cual observamos, por ejemplo, en el trato a veces muy abusivo que tienen algunos policías de repente con las personas ambulantes, ¿no? Que están a veces de repente de manera informal vendiendo sus cosas, pero la forma como ellos quieren corregir las cosas, pues a veces ya va más allá de lo que ellos deben corregir. Entonces hay un abuso, ¿pero por qué? Porque a veces hay personas que son marginadas por su condición de ser de la sierra, ser una persona serrana, con la cual llena de mucho orgullo para nosotros. Sin embargo, a veces somos juzgadas de esa manera. O a las personas que a veces, por ejemplo, también tienen otro credo religioso. Entonces, hay tantas cosas que se ven en las noticias que muchas veces nos hace sentir muy mal, porque pensamos que estamos en una era en la cual se respeta, ¿no? Que hay valores. Sin embargo, vemos pues que la realidad no refleja ahí. Bueno, entonces al principio debemos nosotros hablar acerca de la realidad problemática, esa realidad que está alrededor de este tema que estamos hablando. ¿Y cuál es el tema? La diversidad cultural. Muy bien, entonces utilizo mi conector. En este caso voy a utilizar mi conector. ¿Dónde está mi lapicito? Por acá. Frente a esto. Bien, frente a esto, yo opino. Y miren ustedes, viene ahí la primera persona. Yo opino que, y viene mi postura, si estoy en acuerdo o en desacuerdo con esta realidad. Yo opino que debemos promover el respeto, el diálogo y la valoración mutua en las personas para lograr la aceptación y valoración de nuestra diversidad cultural. Miren ustedes, lo digo firme. Entonces, esta postura, esta es mi opinión, esta viene a ser mi llamada tesis. Esta postura debe ser clara. Y miren, si se dan cuenta, tiene que ver con el reto de la semana, con la pregunta del reto. Bien, continuando ahora, pasamos de la parte de inicio, pasamos a la parte del desarrollo del artículo de opinión. Muy bien. Y debo desglosar, en este caso, mi opinión para poder sustentar, argumentar y convencer a mi lector cuál es mi objetivo, ¿no? Persuadirlo, convencerlo de que se debe respetar y valorar nuestra diversidad cultural. Muy bien, comienzo entonces con mi desarrollo de argumentos. Bien, y voy a comenzar entonces, aquí les voy a mostrar, bueno, ahí está ya el texto, pero vamos señalando. Comenzamos con este párrafo, segundo párrafo. Dice, el respeto, y lo he señalado con azul para distinguirlo de las demás letras negras, el respeto debe ser formado desde los hogares hacia todas las personas y así poder tener peruanos que acepten y valoren los distintos grupos étnicos que son parte de nuestra diversidad cultural. Bueno, y podría extenderme a más, pero para ejemplo, esa pequeña muestra que también yo sé que les va a ayudar para hacer un texto mucho más enriquecido, obviamente, con sus ideas. Que no dudo que me presenten mejores textos que el que estoy presentando. Bien, ahora voy a señalar el siguiente argumento con otro colorcito. Bien, entonces tengo el siguiente argumento. Hablo acerca del diálogo, ya que también estaba señalado en mi postura, en mi opinión, y digo, el diálogo debe ser empleado en toda situación de conflictos, evitando el rechazo, el abuso y la discriminación hacia nuestra propia gente, y así lograr la unión a pesar de las diferencias que tengamos. Este segundo argumento va a respaldar mi opinión. Y lo digo de esta manera, ¿por qué? Porque ¿qué estoy ahí de alguna manera defendiendo? Defendiendo que no haya rechazo, que no haya abuso, y que estoy proponiendo una solución podría ser el diálogo, ¿verdad? Y además estoy diciéndole a mi lector que podríamos lograr la unión a pesar de que haya diferencias de todo tipo en las personas. Muy bien. Y ahora tenemos el tercer, por acá, estoy leyendo mi pizarrita.
voy a ver por acá para poderles enseñar el tercer argumento. Mi tercer argumento tiene también que ver con mi opinión. La valoración mutua es muy necesaria para lograr la cooperación entre los distintos grupos culturales y así lograr sacar al país adelante, valorando su diversidad cultural. Miren ustedes, algo muy importante también que estoy proponiendo ahí, ¿no? La valoración mutua. La hago notar como una necesidad. ¿Y qué quiero lograr con esto? Que haya cooperación entre los diferentes grupos culturales que hay. No buscamos la desunión, buscamos siempre la unión de estos grupos, siempre valorando su diversidad cultural, su folclore, su lengua, su credo religioso, su raza. Hay que respetar, ¿no? Y esto nos ayuda mucho a valorarlos. Bien, luego de esto viene ya mi párrafo de cierre, donde contiene mi conclusión. Bien, entonces vamos señalando. Voy señalando mi conclusión. En conclusión, estoy segura que solo el respeto, el diálogo y la valoración mutua en las personas vencerá el rechazo, el abuso y la discriminación para dar paso a la aceptación y valoración de nuestra diversidad cultural como algo justo y necesario para el progreso de nuestro país. Muy bien, es así como termina de esta manera sencilla este pequeño ejemplo de artículo de opinión que ustedes lo pueden extender a una página, como queda indicado en la actividad. A una página, hacer ese artículo de opinión y traten de informarse un poco más para enriquecer mucho más esto, que incluso las ideas que yo he dejado ahí ustedes podrían mejorarlas, porque el trabajo que uno hace lo puede compartir, pero para no copiar, sino para mejorarlo, para ampliarlo, lo cual me sentiría muy orgullosa. Y, ¿por qué no? De repente, cambiar todo, pero cambiar todo con unas palabras las cuales también logren convencer y logren el objetivo, el propósito, que es que se respete y se valore nuestra diversidad cultural. Muy bien. Finalmente, nos hacemos las preguntas de metacognición. ¿Qué de nuevo aprendí? Sí, muy bien, has entendido. ¿Cómo se sintieron al participar en esta actividad? Gracias, espero que siempre te sientas bien. ¿De qué manera podré emplear la información brindada en situaciones futuras de mi vida? Correcto, podremos emplear la información brindada en muchas situaciones en las cuales yo defienda mis ideas. Ahora has aprendido a defender tus ideas, a respaldar aquellas ideas que tú crees que son correctas. Es bueno tener convencimiento de sí mismo, de que nuestros ideales, siempre y cuando sean positivos y sean para apoyar el progreso de nuestra nación y para motivar la unión y cooperación de todos los nuestros, a pesar de la diversidad cultural que debe ser hoy en día tomada como algo que enriquece a nuestro país, debemos seguir adelante defendiendo nuestras ideas. Y qué mejor, oportunidad que elaborar nuestro artículo de opinión. Bueno, espero que estas ideas te hayan ayudado un poquito más para poder redactar y mejorar tu artículo de opinión. Nos vemos en el siguiente vídeo. Cuídate y siempre pásala bien. Nos vemos.